Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. De opciones importantes a pesar de los pesares y ante la pandemia que tenemos que inventar, imaginar, construir, pensar, ¿no? En formas hasta diferentes en nuestra vida cotidiana. El otro día yo me encontraba en la casa de todos ustedes y bueno, todos en la sala con cubrebocas, ¿no? En la sala de ustedes, en la casa de todos ustedes con cubrebocas, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, así es, hasta mañana con cubrebocas, ¿no? Nos vemos y el cubrebocas a un lado para poder atender justamente esta situación que nos ha cambiado y radicalmente, por lo menos lo que hoy por hoy podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros por nuestra propia vida y también por la vida de los demás, porque es un acto de responsabilidad, Bueno, gracias. Como siempre, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho en esta colaboración para Radar News en esta primera emisión al senador Mauricio Curi González. Mi querido Mauricio Curi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andas tú? Ya mejor, ¿verdad? Ya mejor, Mauricio, y además quiero públicamente agradecerte todas las consideraciones, toda la gentileza que estuviste también al pendiente y que lo aprecio y le agradezco más como se ha puesto de fe a esta situación, mi querido Mauricio, ¿no? Imagínate cómo está pasando la gente, hombre, verdad que es un tema, es unos tiempos muy, muy complicados, por eso es momento, pues, de que todos estemos cuidándonos. La única forma de poder salir de esta pandemia es unidos, es preocupándonos por el otro y por nosotros mismos, por la gente más cercana. Por eso, otra vez, exhorto a todos los queretanos, mantengámonos lo más posible en casa. Entiendo que el tema económico está complicadísimo. Lo que dicen, por ejemplo, en México, abrimos o nos morimos, pues también es cierto, pero la mejor vacuna que podemos tener, pues, es el cubrebocas para cuidarnos y para cuidar a los demás. Sí, así es, Mauricio. Y bueno, te debo preguntar, porque escuchamos diario estas noticias, la situación obviamente que viene galopante, pero este 2021 tendríamos que verlo como un año de oportunidades para nuestra vida cotidiana, para el entorno social, económico, que obviamente se requiere tener en Querétaro y también, ¿por qué no?, a nivel nacional en lo que tiene que ver también con nuestro país, Mauricio. Mira, yo diría, Estados Unidos tiene una recuperación económica muy importante y eso puede jalar a todas las exportaciones de México. Sí. En México tenemos un problema muy serio que es el estancamiento económico. Sin embargo, estados como Querétaro podríamos tener todavía una fortaleza competitiva a comparación de los demás estados, porque somos un estado donde hay una gran cantidad de exportaciones, gran cantidad de inversiones. Sí es un momento de crisis mundial, de crisis económica, de crisis social y de crisis de salud. Sí. Y en momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Sé que cuando estamos así, como que no solamente vemos todo negro y nos preocupa muchísimo, pues, la lana que debemos, que nos estén cobrando los impuestos, los bancos, sí, y no vemos salida. Pero estoy convencido que tarde que temprano esto va a pasar y en la medida que nos podamos salir unidos y que podamos hacer cosas nuevas. Tú lo acabas de decir ahorita, a momentos extraordinarios, pues hacer soluciones extraordinarias. Mi papá siempre me decía que la forma para salir de una crisis era trabajar más que la competencia, que no había crisis que aguantara más de 12 horas de trabajo. Entiendo que son momentos muy complicados, que es momento donde la gran cantidad de personas que está quedando sin ventas, pero es momento también de ver la nueva forma de que se va a tener que trabajar. Es decir, necesitamos ver que ya la forma de trabajar desde casa nos va a hacer más productivos. Ya vimos que somos más productivos trabajando desde casa. Hicimos nosotros en el Senado de la República, de mi grupo parlamentario, una ley donde la ley para poder del home office y que tengas tú todo, que el empresario te dé todas las herramientas para que desde tu casa puedas estar trabajando y puedas tú hacer un buen trabajo. Sí, claro, y que se genera, como decía yo también hace unos momentos, Mauricio, pues en lo que tenemos que asumir y aprender, implementar ante las amenazas de esta pandemia, ¿no?, de este COVID-19, con una actitud positiva, clara y decidida hacia adelante, Mauricio.
y con mucha esperanza. Hay que hacer todo lo posible, primero que nada ayudar al gobierno para que cuanto antes se sigan las vacunas. Vamos muy lentos en las vacunas, pero eso es lo que nos va a ayudar para poder inmunizar al grupo y de esta forma ya poder regresar a la normalidad. Yo no me puedo imaginar lo que van a estar pensando, pues, por ejemplo, los muchachos que ya quieren regresar a clases, a ver a sus compañeras, compañeros, y que en este momento pues tienen que seguir en línea. Peor aún los que no tienen internet y están en lugares pues más alejados y que no tienen la posibilidad de tener internet y que ellos pueden perder pues la competitividad y los conocimientos que se necesitan. Por eso es un momento de ser muy solidarios, y los mexicanos siempre hemos sido muy solidarios, por eso es el momento de sacar la casta y echarle todo para adelante, mi estimado Aurelio. Hablabas de este tiempo de corresponsabilidad, ¿no? Que nos toca a los ciudadanos, pero que también les toca a los gobiernos, a las autoridades, tener la capacidad suficiente para orientado hacia el mismo sentido, hacia el mismo rumbo, mi querido Mauricio, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, y creo que no es momento de monopolizar las vacunas. Creo que el gobierno federal debería de abrir las vacunas para todo, inclusive iniciativa privada, y sería una ayuda para ellos para poder sacar adelante, inmunizar, porque este virus ataca parejo a niños, personas adultas, a personas ricas, personas pobres, ataca a todos, y todos somos parte de la solución, y también somos parte de poder, en este gran reto que tenemos, que es salir adelante esta pandemia, pues que francamente nunca nos imaginamos que iba a durar tanto. Y lo peor de todo es que cuando nos dicen que ya aplanaron la curva, que ya no pasa nada, que ya vamos mejor, y la verdad es que no se ha aplanado ni la curva y esto está cada vez más complicado. Pero hay que tomar el toro por los cuernos, es nuestra realidad y hay que echarle para adelante. Agarrados unidos los queretanos, apoyándonos, poniéndonos los cubrebocas, cuidando la sana distancia, pues para poder cuidarnos a nosotros y a los propios queretanos. A los propios queretanos. Y luego hace ratito hablábamos con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los incrementos a los precios del cemento, del acero, de la varilla y también de los combustibles para este año para los empresarios representa también otra adversidad que también habrá que vencer. ¿Cómo le van a hacer o cómo habría que hacerle para que estas economías locales, tú has insistido ya también en este tema, Mauricio, se pueda convertir también en un tema fundamental para el desarrollo de las sociedades, para los gobiernos, y que se implemente también con hechos y con realidades concretas para los, no solamente empresarios, sino para los ciudadanos, Mauricio Curi, finalmente? Yo sigo insistiendo desde el inicio de la pandemia, que urge una ley de emergencia económica. Tenemos que rescatar al aparato productivo. Hay una gran cantidad de negocios que ya cerraron para siempre. Me decían que Pegueros, un restaurante ahí en Corregidor que era muy conocido, ya cerró de forma definitiva. Eso te dice pues que quedan gente, no solamente que quiebra la empresa, sino, yo sí lo digo, le complica muchísimo a una gran cantidad de familias queretanas. Por eso estoy convencido que urge una ley de emergencia económica para que se le pueda apoyar a las microempresas con 27,500 pesos para el pago de su nómina mensualmente en lo que salimos de la pandemia, y a aquellos que perdieron su trabajo o que se quedaron sin ventas, le hace taxistas, le hace inclusive informales como tianguistas, pues apoyarlos con 3,200 pesos mensuales, porque verdaderamente necesitan pues para sobrevivir. Les pedimos que se queden en casa, pero no les decimos cómo pueden sobrevivir o no les damos las herramientas, y eso es lo complicado. Yo creo que la decisión que ha tomado, por ejemplo, el gobierno del estado, con toda la presión que hay tan complicada, es pues de no pasar todavía rojo, pero sí de poner medidas mucho más firmes para poder, en la manera de lo posible, mantener esta pandemia que se está saliendo de las manos de todo el país. Oye, ayer en la Ciudad de México los restauranteros, los empresarios, de alguna manera desafiaron a las autoridades de la Ciudad de México y dijeron, bueno, pues ustedes sirven para notificar, pues nosotros tenemos que abrir porque no tenemos manera de poder sobrevivir. ¿Crees que esa sea la forma correcta para poder atender esta pandemia, Mauricio? No, yo creo que la forma correcta sería que los gobiernos federales, porque aparte sí hay lana, o sea, lo más complicado de todo es que sí hay billetes, es decir, el gobierno federal, no más con que detenga tantito las obras faraónicas. Por ejemplo, ayer estaba yo viendo que le están mandando 80 millones de pesos al estadio de béisbol que es propiedad de Pío López Obrador. Pues creo que nuestra lana, que no ¿para qué sirve? Es decir, este dinero para que apoyar el aparato productivo. Ahorita que le paren el tema, por ejemplo, de lo que están haciendo en Tabasco, de Dos Bocas, que le paren de lo que están haciendo del Tren Maya, que la verdad es que están destruyendo nada más el medio ambiente y no va a servir de mucho. Y el otro tema de Santa Lucía, que se esperen con esos
que apoyen el aparato productivo, que apoyen a la gente, que sean empáticos con la gente que verdaderamente la está sufriendo. Yo sé lo que es quedarte sin chamba, yo sé lo que es que un negocio sea negocio, lo que es tener que pagar la renta, pagar tus sueldos, pagar tu nómina, pagar los impuestos, pagarle a los proveedores, y que te pase este tipo de cosas, no sé cómo le pueden estar haciendo, debe ser muy desesperante y frustrante para todos ellos. Sin duda alguna y complicado. Y finalmente el tema de lo que tiene que ver con el cambio de gobierno en los Estados Unidos ha generado también una situación complicada en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, ¿o no ha afectado en tu visión también en esta misma relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente mexicano, y de lo que obviamente significa y representan los gobiernos en Estados Unidos, mi querido Mauricio? Hay que decir las cosas como son. Nosotros esperábamos que con la llegada de este nuevo gobierno federal, pues tener un gobierno no que insulte a Estados Unidos, pero que sí defienda a los mexicanos. Y en lugar de eso fuimos subordinados ante un presidente Trump que ha sido muy soberbio y ha lastimado muchísimo a los mexicanos. Vimos cómo en lugar de tener la Guardia Nacional para servir a los mexicanos, está sirviendo para el muro que dijo Trump, y lo estamos pagando nosotros porque tenemos cerca de 30,000 elementos que están cuidando la frontera para que no se pasen los migrantes a Estados Unidos. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio, que antes era un Tratado de Libre Comercio mucho más amigable, tenemos un Tratado de Libre Comercio que este gobierno firmó, claro, era la menor, lo digo porque yo también lo firmé, era la menor de los daños, pero hay que decirlo, con la llegada de Biden y ante una mala relación que tenemos con el presidente Biden por parte del gobierno federal, que ha sido muy maltratado el presidente Biden, inclusive cuando la toma del Capitolio, pues no fue condenado por parte del gobierno federal, y eso te dice pues que están de acuerdo en este tipo de tomas, y quizá podría ser un espíritu de que en los próximos años se quieran seguir manteniendo en el poder, como el que ya hemos visto muchas veces que Morena no acepta los resultados electorales cuando no les conviene. Entonces, me preocupa mucho eso, y lo que más me preocupa es el ataque que tiene por parte del gobierno de Morena hacia los órganos autónomos, el INE, el INAI y el IFT. Sí, claro, que hay riesgo, leía yo en algunas columnas, incluso políticas a nivel nacional, y además no posibilidades reales de que se puedan incorporar, como lo pretendía el gobierno, o como lo pretende el presidente López Obrador, de que se puedan incorporar el INAI, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, que eso es literalmente, técnicamente, jurídicamente imposible, Mauricio Curi. No, y aparte serían juez y parte. Por ejemplo, IFT ha apoyado a México muchísimo. Por ejemplo, tenemos ayudaría muchísimo, fíjate lo que son las cosas, a Carlos Slim, a quien yo en lo personal, pues ojalá yo hubiera más como él, necesitamos más gente que le vaya bien y que te haga más empresa, pero ayudaría a gente de ese nivel, y el IFT ayudó, por ejemplo, en bajar las tarifas, en que tengamos la misma tarifa a nivel nacional, el hecho, por ejemplo, que declare monopolio a Telcel, para eso ayudó muchísimo el IFT. El IFT ha ayudado muchísimo para que sean más justas las tarifas, para que vayan más competidores, y eso que digan que se vaya a SST, pues sería un errorzazo, porque entonces ya las concesiones quita y pone el gobierno federal, y por lo tanto pues ya tiene agarrados del cuello a todos los medios de comunicación. Sí, claro, me queda bien la idea de juez y parte, porque también en el tema, por ejemplo, en otros momentos de lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, pues se quedaría exactamente lo mismo en la estructura del gobierno federal. Entiendo que tienes agenda, mi querido Mauricio Curi, te agradezco, mi querido senador, te mando un abrazo, te mando un saludo, a la orden, y como siempre, aquí nos estaremos escuchando si no tienes inconveniente, Mauricio. Aurelio, te mando un abrazote, yo siempre al orden contigo, y quiero que ya estás bien. Cuídate Gracias. mucho, ya ves que esto no sabes si se vuelve a repetir. Sí, así un abrazote, mi hermano, muchas felicidades a todo tu auditorio. Muchas gracias, como siempre, senador de la República, senador por Querétaro, Mauricio Curi González. También en estas reflexiones me parece que el tema de la emergencia económica es importante, que se ha señalado y se ha dicho, y además el tema de no monopolizar la distribución, la implementación incluso de las vacunas contra el COVID en nuestro país, además de fortalecer el aparato productivo como una de las urgentes necesidades que tiene hoy por hoy nuestro Querétaro y también nuestro país, entre otras situaciones que obviamente me parecen importantes en este 2021, que tendremos que asumir con plena y absoluta responsabilidad en el llamado a cuidarnos, a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel local y a nivel federal. Como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8:16. Vamos a la pausa y de regreso voy a platicar con Alejandro Rodríguez.